¿Cómo están, familia futbolera? Bienvenidos a un nuevo capítulo, el segundo episodio de este programa Cancha Neutral, que lo hacemos desde los estudios de la Universidad Alberto Hurtado. Como siempre, agradecer a la universidad que nos dio esta oportunidad para hacer este lindo proyecto, que se encuentra en su segundo capítulo. Ya hicimos el piloto, se estrenó la semana pasada. Esperamos que sean muchos capítulos más. Este día de hoy tengo a mi lado, como en todos los programas, a Cristóbal Bonocore. Preséntate. Buenos días Luciano, buenos días Diego. Sí, una jornada bastante movida en cuanto al fútbol, Copa del Mundo, han habido partidos interesantes, resultados sorpresivos, decepciones y también efectivamente lo que está pasando en el fútbol chileno en la Copa Chile. Sí, tenemos muchas cosas nuevas para el día de hoy, sobre todo que vamos a avanzar un poquito más rápido con el Mundial, ya que han pasado muchas cosas. Sobre todo en partidos y ya casi cruces definidos y los grupos. Y a mi izquierda en la pantalla tenemos a Diego Mendoza que se puede presentar ahora. Hola a todos otra vez, nuevamente nos vemos en este segundo capítulo. Esperemos que, bueno, como decía Cristóbal, una jornada bastante futbolera, bastante movida, justamente con la sorpresa, con muchas sorpresas y esperemos que sea una jornada muy especial en este podcast. Bueno, y su servidor, el que está justo en el medio de la pantalla, yo Luciano Fuentes, que también recordar que todos somos estudiantes de periodismo y estamos aprendiendo todo lo que es este mundo. Bueno, vamos a empezar con el programa, vamos a partir igual que que el programa pasado con la Copa del Mundo, vamos a analizar un poquito más rápido esta vez si todo lo que conlleva esta Copa, que está dejando muchas sorpresas, como ya hay grupos definidos, partidos que ya se jugaron, partidos que se tienen que terminar de jugar en la tercera fecha para definir ya los clasificados. Y vamos a partir con lo que pasó justo ayer, que fue el partido de Ecuador, que dio la gran sorpresa sobre todo ante Alemania, ganándole por 2-1, dándole vuelta al partido, que recordemos que Ecuador partiría en el minuto 1 o 2, Minuto 2, su gol de Minuto Sané. 2. minuto 2 con gol de Leroy Sané, perdiendo por 1-0, donde hubo un par de polémicas por una jugada peligrosa, pero el árbitro terminó dando como válido el gol de Alemania. Luego ya Alemania tendría más que nada dominado el partido por un hecho de que se encerró un poquito, entregó la pelota, pero cada vez que llegaba hacía mucho daño. Luego terminó con un gol de Angulo en el no sé qué minuto fue. Minuto 8. Minuto 8 sí, verdad. Ecuador logra empatar rápidamente el partido con un golazo de Angulo. Y ya cuando se acababa el partido, el gol de Gonzalo Plata, si no me equivoco, que le dio la clasificación asegurada a Ecuador, que solamente le servía ganar, con la alegría de Becachese y de todo el pueblo ecuatoriano. Sí, la verdad, un resultado sorpresivo. El fútbol puede pasar cualquier cosa. Recordemos que Ecuador, desde mi punto de vista, no había jugado mal los dos primeros partidos con Costa de Marfil. Lo pudo haber ganado, tuvo tres tiros en el poste. Lo más justo era el empate y lo termina perdiendo en el minuto 90 y después con Curazao, que efectivamente para las aspiraciones del fútbol sudamericano, empatar con Curazao es un papelón, pero así todo Ecuador tuvo las llegadas más claras. La pelota no quiso entrar. Y hoy día con Alemania creo yo que fue clave el gol de Angulo al minuto 8 porque lo parten perdiendo al minuto 2 contra una selección poderosa como Alemania. Y todos pensábamos, la gran mayoría, cuando te hacen un gol a los 2 minutos es un baldazo de agua fría, pero está el gol psicológico de Angulo a los 8 minutos y creo yo que Ecuador lo gana bien. Fue superior a Alemania, si bien el primer tiempo no tuvo tantas llegadas, sí tuvo intensidad, sí tuvo el balón. Y ya el segundo tiempo, efectivamente, Ecuador tuvo llegadas de gol, Alemania no se acercó al arco de Hernán Galíndez. Eh, En cualquier momento caía el gol de Ecuador y eso es lo que tiene. A Alemania le tienes que hacer el gol rápido, lo tienes que golpear rápido porque si no, no te va a perdonar en alguna contra. Y después, en el minuto 76, Kevin Rodríguez marca el 2-1 tras un pivoteo y la algarabía total del pueblo ecuatoriano. Bueno, a comparación con o sea, el anterior partido con Curazao que se disputó Ecuador, yo diría, hay un punto importante lo que dijo Cristóbal, que es lo de la intensidad. Yo siento que este último partido de Ecuador-Alemania, Ecuador salió a matar porque también necesitado de ganar. Sabía que era un partido complicado y así hay que jugarle a Alemania, así con todo, como también decía, hay que, si te hacen un gol, empatar rápido para salir a matarlo y cosas por ese estilo. Por eso yo digo que la gran diferencia entre el partido de Curazao contra Alemania es la intensidad, las ganas de que querían ganarlo, de que querían clasificar
Y yo diría que lo malo es que respondieron un poco tarde, pero igual la victoria con Alemania no sé si va a tapar completamente lo que pasó con Curazao, pero por lo menos dio la talla y es lo importante. Me corrijo, el gol fue de Gonzalo Plata. Gonzalo Plata, sí. Sí, Sí, Recordemos pivoteo de que, Kevin sí, Rodríguez. recordemos que Ecuador lo que le faltaba en estos últimos partidos de la Copa del Mundo era gol, sí. pero yo creo que Ecuador saqué una conclusión con el partido que no es una selección buena jugando contra equipos que se defienden muy bien o equipos que le hacen partido como puede ser equipos chicos más que nada. Porque Alemania le fue a jugar al partido, Alemania no fue a defenderse, igual no tenía mucho que perder porque ni siquiera el primer puesto de su grupo estaba en riesgo, pero yo creo que le benefició a Ecuador jugar bien porque es un patrón que sigue esta selección, que juega bien contra Argentina, juega bien contra Uruguay, juega bien contra Brasil, pero contra selecciones chicas, no sé, como Bolivia, en ese sentido, les pasa que se complican, porque Ecuador tiene muy buena defensa, muy buen medio campo, pero no tiene tanto en la delantera. Y esperemos que llegue muy lejos esta selección ecuatoriana que veremos qué pasa. Ahora a ver quién lo para, Ecuador. Mira, yo ayer me di cuenta en el partido, lo planteó muy bien Becachese, muchos hinchas ecuatorianos yo me he dado cuenta que le dan más mérito a los jugadores más que al entrenador, pero por ejemplo los extremos, Yeboah y Angulo, estaban siempre encima de los laterales de Alemania, marcaban mucho y no dejaban respirar al cuadro germano. Y ahí el trabajo de Vite y de Caicedo fueron fundamentales para interceptar los pases de los jugadores de Alemania y eso permitió que después Ecuador tuviera transiciones rápidas en ataque, con Ener Valencia y con Gonzalo Sí. Plata. De hecho, poco se habla del partidazo de Vite, que no me sorprendería que algún equipo grande lo fiche. Muchos criticaban a Moisés Caicedo. Caicedo por los últimos partidos que estaba disputando, pero hoy apareció el capitán, apareció la estrella, por así decirlo, de Ecuador. Entonces, sí, yo diría que es dos cosas, tanto los jugadores como el entrenador que claramente tenían que plantear un partido completamente diferente ante el Curazao, no defenderse, sino salir a atacar. Y yo creo que el entrenador se dio cuenta de que en el Mundial sirve son los goles. Entonces, claramente planteó un partido completamente diferente y le funcionó a la perfección. Bueno, ya hablando de Ecuador, el día de hoy se juegan partidazos, que ya son los últimos que quedan de la tercera fecha, ya se están definiendo. Juegan partidos destacados como Noruega y Francia, y que se juega ahora a las 3 de la tarde, a la hora que se está grabando esto todavía no se juega. Cuando se estrene ya se habrá jugado y veremos qué pasará. Y el Uruguay-España, que es yo creo el partido más atractivo de la jornada, donde Uruguay solamente le sirve más que nada para clasificar como tercero, ganar. 20 Bueno, horas el partido. bueno, que si Uruguay gana puede clasificar primero incluso, si no me equivoco. Efectivamente, o sea, si Uruguay gana, pasa a España, saca 5 puntos y ahí tendría que pasar que Arabia Saudita con Cabo Verde empaten, o inclusive puede ganar Arabia Saudita y suma 4 puntos. Efectivamente, Uruguay ganando puede quedar primero del grupo porque pasa a la selección española. Eh, Ayer nadie pensó que Ecuador le podía ganar a Alemania, a lo mejor hay otra sorpresa el día de hoy. Ahora yo sí veo una diferencia, Ecuador es un equipo que está unido, Sí. Ecuador que en los dos primeros partidos había jugado bien, había mostrado un funcionamiento, no salía el gol que era lo más importante, pero Uruguay juega muy mal, Uruguay no tiene un estilo de juego, hay peleas entre Marcelo Bielsa y los jugadores, no le llega el mensaje a los jugadores y claramente hay una crisis en Uruguay, esa es la diferencia que yo veo y se va a enfrentar a España que en el segundo partido demostró todo su potencial ante Arabia Saudita y considerando también cierta rivalidad que se ha generado de los sudamericanos por parte de España, yo creo que, porque se habla mucho del pacto que va a haber entre Uruguay y España, por si Uruguay con el empate puede clasificar, yo creo que España quiere ganarle a Uruguay y quiere sacar a un sudamericano. Sí, pero si bien Uruguay con el empate suma 3 puntos, si no me equivoco, pero está difícil que pase como mejor tercero por un hecho de que Paraguay tiene 4 puntos, el día de ayer empató y no está confirmado como un clasificado. Tiene que esperar a que se termine la fase de grupos para poder ver en la tabla bien quiénes son los mejores terceros. No como Ecuador, que por su diferencia de gol, que no tiene ni negativa ni positiva, simplemente cero, ya está confirmado como uno de los clasificados, que los confirmados hasta el momento que tenemos son México y Estados Unidos, ambos anfitriones, Alemania y Argentina, conjunto con Francia, que son candidatas a esta Copa del Mundo, Noruega, Colombia, Suiza, Canadá, Brasil, Marruecos, Bosnia, Sudáfrica, Costa de Marfil, Ecuador, Japón, Suecia y Australia. Y Países Bajos, que son los países que ya están clasificados, casi que confirmados, con cruces, algunos de los cruces ya confirmados.
que podemos repasarlo justo ahora, que son los cruces de Sudáfrica contra Canadá, Países Bajos contra Marruecos, Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina, Brasil contra Japón, y creo que son todos los confirmados. Claro, bueno, Países Bajos, Marruecos y Brasil-Japón son los más atractivos. Sí. Muy buen fútbol. La verdad es que yo no me atrevería a dar favoritos todavía en esos partidos. Ahí puede pasar cualquiera de ellos. Sí. Y obviamente esperan rival Argentina, que espera rival del grupo de Uruguay, espera rival Australia, espera rival Suecia, entre todos los países que ya estén clasificados. El día de hoy se definen un poco más los grupos, pero recordemos que quedan un par de partidos para que ya esta Copa del Mundo pase a su fase final, que es la eliminatoria. Recordemos que esta Copa tiene 16 avos, entonces tiene un partido más. Cada selección, dependiendo si llega a la final, podría jugar hasta 8 partidos. Efectivamente. Bueno, con respecto a lo que tú dijiste, hay un dato curioso. eh, con respecto a lo de Ecuador, que ya nos fuimos a lo de Ecuador, pero es el primer triunfo de una selección sudamericana contra Alemania en fase de grupos. En fase de grupos, algo no menor. Yo creo que este, hasta el momento, desde mi punto de vista, es el triunfo más importante en la historia de Ecuador porque le ganaron a una selección tetracampeona del mundo. Me recuerda mucho, no sé si es lo mismo, parecido al triunfo de Chile contra España el 2014. Sí. Las mismas vibras, la misma euforia. Ahí España era el vigente campeón y lo eliminaste en el Maracaná. Sí, una selección chilena que llegaba sin fe de los europeos, que terminó dando la sorpresa ganando a la España en el 2014. Un lindo mundial para la selección, lastimosamente se acabó bastante temprano. Claro. Bueno, los mejores jugadores de lo que lleva esta Copa del Mundo, para mí el mejor jugador de la Copa es Lionel Messi, lleva 5 goles, es el goleador, y ha sido lo que yo no esperaba, es que fuera un comandante de Argentina, y está comandando a la selección, está liderándola. Yo pensaba que iba a entrar de cambio, que iba a jugar simbólicamente este mundial, pero no, está jugando completamente decisivo, está jugando a un muy buen nivel, incluso Y físicamente está muy está muy apto bien, está Messi. increíble. Sí. De hecho, incluso creo que está en un mejor nivel que la Copa del Mundo pasada en la fase de grupos. Ya después lo que hizo ya en la fase eliminatoria es otra cosa, pero en la fase de grupos tiene un mejor nivel por hecho de estadísticas. Después yo creo que obviamente Kylian Mbappé sería uno de los mejores jugadores Sí. dentro de la Copa, Jan Diomandé de Costa de Marfil por su rendimiento y entre otros algún alemán por ahí, pero decepciones, yo creo que podemos sacar a Cristiano Ronaldo de las decepciones, ya que el partido pasado ante Uzbekistán metió 2 goles, Ya apareció. apareció Bueno, Cristiano Ronaldo, yo iba a no decir, sabíamos dónde estaba, lo estábamos buscando todo por todos lados y Cristiano Ronaldo apareció con su figura que es bastante reconocida. yo iba a decir que en el capítulo pasado habían dicho de que no iba a aparecer Cristiano, pero claramente hay que esperar a que aparezcan los mejores de la historia, así como cuando pasa con Messi, que siempre lo critican, que no aparece, o bueno, más que nada antes de lo que pasó en el 2022, pero hubo una época en la que Messi no aparecía y le caían todos los diarios, todos los jugadores, incluso los mismos argentinos le caían. Obviamente también Cristiano tiene 41 años, no es que va a aparecer como cuando tenía 30 años en las mejores temporadas del Real Madrid, pero siempre está, siempre aparece y eso una vez lo demuestra con ese doblete que marcó ante Uzbekistán. Bueno, Sí, pero perdón, a diferencia de, como dice Diego, de Messi y Cristiano, lo que pasa es que Messi sí aparecía en el 2015, en el 2016, solamente que el equipo no lo acompañaba. Cristiano Ronaldo sí se comandó mucho Portugal, sobre todo en el Mundial 2018, cuando mete el hat-trick ante España, cuando estaba en su mejor nivel. Pero lo que yo dije es que Cristiano igual se vio en el partido de Uzbekistán, que si no tenía la oportunidad al lado del arco no lo iba a meter, incluso falló hasta un mano a mano. Pero bueno, Cristiano Bueno, Ronaldo... son posiciones sí. diferentes también, Sí, Messi son- y bueno, Cristiano. bueno, hay que estar ahí, hay que hacer Sí. esos Sí, goles. Está bien. son posiciones diferentes, son estilos de jugador distintos, Sí. pero para mí el debate nunca existió y nunca va a existir. Para mí Messi es infinitamente mejor y infinitamente más completo. Pero bueno, No, para mí, bueno, el mejor jugador del mundial, como tú dices, para mí ha sido Lionel Messi, desequilibrante total. Los 5 goles de Argentina los ha marcado él. La verdad es que está en un momento extraordinario, tiene 39 años, imagínate, 39 años, ya casi 40 años y sigue mostrando un nivel mucho mayor de hace 4 años atrás An- en Qatar. Y bueno, Cristiano Ronaldo apareció, se le había criticado el primer partido. En general Portugal no jugó un buen partido contra República del Congo. Ahora apareció Portugal como equipo y si el equipo funciona, probablemente Cristiano Ronaldo también tenga mejor performance. Bueno, también, como siempre a mí me gusta, me ha gustado, me ha encantado la labor de Van Dijk en Holanda, Bien, Virgil uno de van los Dijk. mejores centrales del mundo, se ha notado su presencia y yo creo que esos han sido para mí los 3 mejores jugadores de la Copa del Mundo. sí, y decepciones más allá no creo que hayan tantas, o sea, más esperables.
Sí, hay una sorpresa que Michael Olise, bueno, después de su gran temporada, es el máximo asistidor de esta Copa del Mundo, tiene 3 asistencias, pero el jugador que va a tener una novela, obviamente, Michael Olise, porque lo quería el Real Madrid. No se ha movido tanto noticias sobre su fichaje, ya que el Bayern estaba cerrado a que el Michael Olise se fuera. Pero ahí, ya cerrando la Copa del Mundo, esperamos que se den cruces muy lindos, se dé una gran copa. Mi candidato sigue siendo el número uno. Para mí ahora sí se mueve, pero la semana pasada había dicho que el número uno era Francia, el segundo España y el tercero Argentina. Ahora para mí si Argentina sigue con este nivel, va a ser el número uno y lo acompañan en el top 3 Francia y España. Yo creo que una decepción Federico Valverde, no sé qué Sí. piensan. Sí, De Uruguay. sí, O sea, Uruguay en sí ha sido una decepción, pero Federico Valverde me da la sensación que en el Real Madrid figura, pero en la selección uruguaya en partidos importantes no ha aparecido. Sí. Capitán de Uruguay. Es que Efectivamente. igual con lo que está pasando con Uruguay, siento que a todos les afecta lo que está pasando a los jugadores y principalmente al capitán, que es Federico Valverde. Bueno, ya también con lo que ha pasado con Bielsa, esas discusiones que ha tenido, habrá que ver también con lo que está pasando con el Real Madrid. Habrá que ver cómo se lo toma Fede Valverde, pero claramente en sí el equipo no es unida como lo dijo anteriormente Cristóbal. Sí, pero ya hablamos de Bielsa el capítulo pasado, pueden ir a escucharlo a YouTube, está completo ahí, también hay clips en Instagram y en TikTok que se va a crear ahora de la página, recuérdenlo, va a aparecer aquí abajo siempre, cancha.neutral en todas las redes sociales, en Instagram, TikTok y YouTube, que ya analizamos cómo era Marcelo Bielsa en el capítulo anterior, le recordamos su personalidad y que ya obviamente, para cerrar con el Mundial sobre todo, que Uruguay no pudo recibir el mensaje y ya es un proyecto que fracasó totalmente. Bueno, pasamos a otro tema, sobre todo que yo creo que es para analizarlo un poquito más allá, es la novela Julián Álvarez, que hasta ahora la última oferta que yo leí fue del Barcelona por 130 millones de euros más 20 en variables, si no Sí. me equivoco, Efectivamente. que el Atlético de Madrid está completamente cerrado, quieren la cláusula de 500 millones, pero ningún equipo en el mundo va a pagar eso, a no ser que sea el PSG y le dé la locura de otra vez romper el récord del jugador más caro de la Mm. historia. Recordemos que fue Neymar Sí, en el 2018 o Sí. 17. 2017. 2017, cuando pagaron 222 millones de euros para que se fuera al Paris Saint-Germain. Bueno, ahí Julián Álvarez ya expresó su gran interés por salir del Atlético, no ha mencionado obviamente al Barcelona. Hay dos grandes candidatos a este fichaje, que es Paris Saint-Germain y Barcelona, pero obviamente yo creo, por lo menos, que el candidato a llevárselo es Julián Álvarez y siento que encajaría muy bien en el equipo. No sé qué opinan ustedes sobre Julián. Habría que ver qué pasa con Julián Álvarez. Bueno, obviamente lo que está pasando con el Atlético de Madrid, a mí particularmente a mí me parece un ridículo lo que está haciendo el equipo colchonero. La verdad no entiendo cómo es que, o sea, para mí o sea, no sé quién controla los admin de esas cuentas, pero están demasiado inmaduros. O sea, como de equipo chico, y lo voy a decir Equipo así. chico, Y lo voy a claramente. decir así Complejo de porque inferioridad tremendo. claramente, porque Real Madrid y Barcelona nunca van a hacer esas clases como de payasadas que está haciendo. Bueno, Real Madrid ya lo está haciendo, o sea, su presidente, recordemos la cantidad de cosas que ha hecho en contra del Barcelona, pero bueno, hablando más del tema Julián, para Bueno, mí, pero más una rivalidad. Real Ahora, Madrid-Barça. insisto, Julián Álvarez yo creo que es un jugador que verlo en el Barcelona sería bastante bueno, sería un fichacazo para el cuadro español. Y claro, lo del Atlético de Madrid ya rozan lo patético prácticamente, o sea, no se puede creer patético de Madrid. claro, el patético de Madrid, o sea, tanto complejo de inferioridad. Efectivamente, el Real Madrid y el Barcelona deportivamente se odian a muerte, por decirlo así, pero siempre tiene que aparecer alguien extra para empezar a jugar. Pasa mucho entre Brasil y Argentina y después Uruguay. Siempre el Atlético de Madrid quiere creerse más de lo que es. Entonces me parece Es que estúpido lo que ahora están lo que haciendo. pasa, siento que es, como dices, complejo de inferioridad. Yo creo que es más que nada miedo, porque sabemos que si Julián Álvarez se va al Barcelona va a encajar al instante Sí. y va a ser un equipazo completamente. Y porque lo único que tiene el Atlético para defenderse esta temporada fue que eliminó al Barcelona de Champions y de Copa del Rey, pero ¿de qué le sirvió? No ganó la Champions. En su sistema de juego sus jugadores están enojados, como Julián Álvarez, que aún así con un sistema de juego que no le acomoda, metió 20 goles. Pero bueno, Julián yo creo que va a terminar saliendo, yo creo que por una cifra cercana a los 150 millones de euros, que cambió mucho, hace una semana eran 100 millones, ahora son Sí. 150, no creo que se llegue un poco más, pero bueno, para mí Julián va a salir, y porque es muy difícil que juegue en el Atlético, él quiere salir, y casi siempre los jugadores presionan para esto. Ya tocó techo en el Atlético de Madrid. Sí. Ahora, lo único que puedo entender de los hinchas del Atlético de Madrid y del club es que, claro, efectivamente en la liga
Los que siempre pelean son Real Madrid, Barcelona y el Atlético de Madrid. Y claro, no quieres que tu mejor 9, tu Sí. mejor jugador se vaya a un rival directo, Obviamente. eso es algo habitual, pero bueno, entre el Igual Barcelona y el decisión Atlético de de Madrid, Julián Álvarez, y si se efectivamente. quiere ir. Sí, pero lo que pasa es que ahí han habido muchos fichajes reconocidos entre Atlético y Barça, no sé, David Villa en el 2014, por El ahí. propio Luis Suárez. Luis Suárez, Sí. sí, pero Luis Suárez era que el Barça quería que saliera. Pero por ejemplo, no sé, Ardan Turán, el mismo Griezmann. Barcelona Claro. no tuvo complicaciones para comprar a Griezmann por un precio bastante parecido al que se está viendo por Julián, pero el Atlético de Madrid ahora, como dijeron ustedes, está haciendo una actitud bastante inmadura. Pero bueno, está en su derecho, porque Claro. Julián Álvarez es básicamente su Claro. propiedad y tienen que proteger sus intereses como les parezca. No es una rivalidad tan fuerte, por eso, por ejemplo, no es lo mismo que pase un jugador del Barça al Real Madrid o Sí. viceversa, ahí es distinto, lo que pasó con Figo, por ejemplo. Sí, eso fue increíble. Sí. Bueno, pero ya hablando de número 9, para cerrar el tema Julián Álvarez, vamos a hacer una nueva sección, una de las sorpresas, un nuevo juego básicamente. Vamos a comparar 9 de la historia para ver nuestra opinión de cada uno, quién es el mejor 9 de la historia, y luego va a ser quiénes son los top 5 mejores 9 de la historia, y a ver si coincidimos y si tenemos perspectivas distintas del fútbol. Yo ya tengo, para menos para mí, como opinión propia, para mí el mejor 9 de la historia es Ronaldo Nazario. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a empezar yo creo que con Cristóbal. Ya. Aquí yo tengo una lista de los 20 mejores, según una inteligencia artificial, los 20 mejores 9, número 9 puros. No cuenta Messi como falso 9, no entra Cristiano Ronaldo No, no es de verdad. porque si bien Cristiano Ronaldo en la última etapa de su carrera ya es 9, pero recordemos que jugó gran parte como extremo izquierdo en el United y en el Real Madrid, así que no entran esos jugadores. Vamos a empezar con la lista de 20. Empieza con la lista. El primer jugador que se va a enfrentar Cristóbal, Erling Haaland. Erling Haaland puede entrar, obviamente, yo creo que ya en los mejores Sí. 20 el 9 de la historia. Por lo que ha Sí, hecho. 20 sí, sin duda alguna. Su récord de la Premier League, en goles, en Champions. Pero bueno, ¿tú qué prefieres, a Erling Haaland o a Didier Drogba? Yo personalmente a Erling Haaland siento que tiene más potencia, más recorrido. Didier Drogba me parecía un jugador extraordinario, hacía muchos goles, pero Erling Haaland es más completo en el sentido de fuerza, de cabezazo, tiene mayor potencia y siento yo que hace más goles. Ya, entonces Didier Drogba eliminado, aunque fue un gran 9. Sí, un gran 9, sin duda ¿Erling alguna. Haaland o Miroslav Klose? No, Miroslav Klose, o sea, en el sentido de que quizás más completo, insisto, Erling Haaland, pero Miroslav Klose fue, hasta hace poco, era el goleador de la historia de los mundiales. Sí, literalmente. ¿Miroslav Klose o Shevchenko? Miroslav Klose. ¿Miroslav Klose o Alan Shearer? Miroslav Klose. ¿Miroslav Klose o Joseph Vizcan? Uy, buena. Pero me quedo con Miroslav Klose. ¿Miroslav Klose o el goleador de México, Hugo Sánchez? Bueno, Hugo Sánchez, jugador del Real Madrid, Miroslav Klose. Yo creo que hicieron una gran cantidad de goles, pero claro, yo creo que los mundiales pesan mucho. Hacer muchos goles en mundiales, La mejor competencia la del mejor mundo. competición del mundo. Entonces, Miroslav Klose. ¿Miroslav Klose o Karim Benzema, Balón de Oro en el 2022? No, yo aquí me quedo con Karim Benzema. ¿Karim Benzema o Gabriel Batistuta, el argentino de la Fiorentina? Qué delanteros los dos, viejo. Bueno, yo no vi Bati- jugar a Batistuta, pero vi las repeticiones de los goles en YouTube y la definición que tenía era De donde le increíble. pegaba era gol. Me quedo con Batistuta. ¿Batistuta o Zlatan Ibrahimovic, el sueco? Zlatan Ibrahimovic, gran goleador, no era de mi total agrado futbolístico en sí, pero era un muy buen goleador, pero me quedo con Batistuta. ¿Batistuta o Robert Lewandowski? Batistuta, sin duda. ¿Batistuta o Luis Suárez, de Uruguay? Luis Suárez. Luis Suárez. Uno de los mejores delanteros Yo de la creo época. que del últimos 20 años, es el mejor 9, de los últimos 20 años del fútbol. ¿Luis Suárez o Alfredo Di Stéfano, jugador del Real Madrid? Bueno, Di Stéfano, jugador histórico. ¿Di Stéfano? Sí. ¿Di Stéfano o Thierry Henry? Titi Henry, el francés. Di Stéfano. ¿Di Stéfano o Eusebio, de Portugal? Di Stéfano. ¿Di Stéfano o Frank Puskas? No, Di Stéfano. ¿Di Stéfano o Marco Van Basten? Me quedo con Marco Van Basten. El neerlandés Marco Así Van es, Basten. jugadorazo. Tremendo goleador. Goleador, pero innato. Ahora se vienen los más grandes. Yo creo que Marco Van Basten o el Gerd el Torpedo Müller. ¿Sabes qué? No me gustaba el Tom Müller, así que Van Basten. ¿Van Basten o Ronaldo Nazario? Ronaldo Nazario. ¿Y Ronaldo Ronaldo Nazario o Romario? Ronaldo Nazario. Romario, jugadorazo, pero no hay nadie como Ronaldo Nazario para mí. Sí, yo creo que no existe. ¿Y tu top 5 así sin tener que eliminar a alguno?
por gusto personal. A ver, Ronaldo Nazario, El 1, 1. Miroslav Klose, Van Basten, Gabriel Batistuta, Luis Suárez. Luis Suárez. Ese sería el top 5. Sí. Ya, vamos con el Diego, lo vamos a hacer un poquito más rápido. Ya. En la misma lista, no sé cuál es tu gusto personal, pero bueno. Erling Haaland o Didier Drogba. Haaland. Haaland Ah, o sí. Klose. Haaland o Klose. Haaland. Me Recordando que gusta. Haaland no tiene su carrera completa aún. Sí, pero Haaland. Haaland o Shevchenko. Es lo más completo que hay. Sí, Haaland o Shevchenko. Haaland. Haaland o Shearer. Haaland, 1000 veces. Haaland o Vican. Joseph Vican. No, o sea, sé quién es, pero no lo he visto, así que Haaland. Haaland o Hugo Sánchez. O sea, yo he visto videos de Hugo Sánchez, o sea, Pichichi del en el Real Real Madrid. Madrid, en el Atlético. No, pero Haaland. Haaland o Karim Benzema. Benzema entre, Ah, o sea, es por gustos personales. Ya, Benzema. Benzema o Gabriel Batistuta. O sea, me pasa igual con Cristóbal que he visto videos de Gabriel Batistuta y nada, sí, Gabriel Batistuta. Batistuta o Zlatan Ibrahimovic. Gabriel Batistuta. Batistuta o Lewandowski. No, Lewandowski. Es contemporáneo, así que lo he visto prácticamente toda su carrera. Sí, Lewandowski. Lewandowski o Luis Suárez. Luis Suárez. Luis Suárez o Alfredo Di Stéfano. Que hay, o sea, claramente generaciones diferentes, épocas diferentes. Literalmente. Pero yo diría Luis Suárez, por lo que vi. Luis Suárez o Thierry Henry. Luis Suárez. Luis Suárez o Eusebio. Luis Suárez. Luis Suárez o Romario, el que tiene 700 goles. Más de Oh. 700 goles. Bueno, seguramente si lo van a ver gente de más edad van a decir Romario, pero yo Luis Suárez. No, yo prefiero Luis Luis Suárez. Suárez. Luis Suárez o Marco Van Basten. Van Basten. Van Basten o Gerd Müller. Gerd Müller, por lo que significa ser 9. Y el 9, pues lo más cercano a Müller. ¿Y Gerd Müller o Ronaldo Nazario? No, Ronaldo Nazario, una máquina. No hay como él, no hay ¿Y tu como él. top 5? Mi top 5 yo diría 5 Luis Suárez, 4 podría ser Romario. O no, perdón, Romario quinto, Luis Suárez cuarto, tercero Gerd Müller, Van Basten y Ronaldo Nazario. Así. Buen top. Yo voy a hacer mi top, así literalmente ya más rápido. Para mí, obviamente, yo creo que Ronaldo Nazario es el primero. El segundo, yo creo que Gerd Müller. Yo por gusto personal pondría de tercero a Luis Suárez. Cuarto, Marco Van Basten. Y el quinto, yo creo que por lo que hizo y la rompió toda en el Barcelona y en Brasil, Romario. Yo creo que ese sería el top 5 para mí. Bueno, Sí. ahora vamos a pasar al siguiente tema que tenemos en lista. Vamos a hacer un top 5 de los equipos más grandes de Europa. Primero. Y después Top un top 5 equipos más grandes de Europa. y después un top 5 de los equipos más grandes de América. Uno cada De uno. América. Ya, a ver, ¿Para ti, top Cristóbal? 5. Primero, Real Madrid. ¿Ya? La historia lo dice. Segundo, Sin el discusión. segundo, el Milan. Tercero, pongo al Bayern Múnich. Cuarto, al Liverpool. Y quinto, pongo a Barcelona. Recordemos que todo esto es opinión personal, por gusto Así es. personal, No, que nos hacemos cargo siempre de las no, pero opiniones. el Barcelona quinto no. No, demasiado. Es una opinión. Es demasiado. Diego, ¿para ti el top 5? Para mí, voy a empezar del más bajo así para que haya como. Sí, mejor del quinto al O primero. sea, Sí, sí. Del quinto, no, el Barcelona no. O sea, yo pondría el quinto, Liverpool. El quinto Liverpool. Liverpool, quinto. Sí. 6 Mira. Champions, recordemos. Cuarto, Bayern Múnich. Tercero, podría ser. No, el tercero, Milan. Segundo, Barcelona y primero, Real Madrid. mira, fuiste bien benevolente. ¿Ah? Me toca. Yo creo que son top bastante discutibles. Yo creo que Sí. el mío está bien dentro de todo y el tuyo también. O sea, está dentro de. Barcelona tiene que estar en el top 5. Sí. Sí, para mí el quinto. Está difícil el quinto. De Europa, a nivel europeo. Es que para mí el Milan no es el equipo más grande de su país. Entonces, por eso. Sí, pero la Champions pesa. Sí, ya. Entonces, para mí el Milan va quinto. Cuarto Sí. va cuarto va el Liverpool. Bueno, se nos olvidaba Manchester United. Sí, Eso pero también está en la discusión. que si vamos a tomar las Champions, entonces el Liverpool es más grande.
Bueno, porque tiene 3 sí. más, tiene el doble. Ya, entonces, quinto sería el Milan, cuarto el Liverpool, tercero el Bayern Múnich, segundo el Barcelona y primero el Real Madrid. opa. Uy. Uh, Oye, pero esto no bueno, lo puede. bueno. Este tiene que ser el Sáquese, clip del año, viejo, sáquese por de- favor. De lo más objetivo posible. Cuánta objetividad, bien ahí, ¿ah? Está bien, está bien. Está Bien bien. ahí. Entonces, ahora vamos a pasar a América, que es el segundo continente con el fútbol más importante. Y Eh, quiero saber la opinión de Cristóbal, si mucho le gusta mucho más el fútbol americano que a mí. Y a mí me gusta el Mira. fútbol sudamericano, pero sé más del fútbol europeo. Cristóbal, ¿tu top cinco? Personalmente, a mí siempre De yo 5 a primero, del 5 al 1. Sí, sí, antes de eso, claro, yo sé un poquito más del fútbol sudamericano y me gusta más, por ejemplo, aunque no lo crean, ver la Copa Libertadores que la Champions League. Veo la Champions League, pero lo que genera la Copa Libertadores, el ambiente que tiene, creo que no lo Podemos genera discutir eso, ningún. pero para Sí, mí, Es discutible, sí. no sé, la Libertadores siento que ha perdido un poquito de prestigio en estos últimos años, ya que literalmente se sabe quiénes son los finalistas, que Sí, son siempre equipos brasileños brasileños. por un tema de dinero. Lo cual le pasa a la Champions en estos 2 últimos años, pero no por un tema de dinero, sino porque el PSG obviamente es un equipo rico, pero es un equipo que funciona muy bien, que Luis Enrique lo hizo funcionar muy bien, y ya sabemos que es es el mejor equipo del mundo, yo creo. Pero la Libertadores es como algún brasileño va a llegar. Sí. mira, Algún brasileño va a llegar a la final, van a llegar a semifinales, y eh, argentinos van a competir un poco, Uruguay ya casi no compite, Chile para qué hablar, Paraguay, Perú, ya nadie Mira, compite, solamente A, brasileños. a mí la Todo- verdad lo que me acuerdo de, bueno, más que nada antes de la Libertadores, a mí me gustaba mucho, o sea, como el aura que tenía, en este caso, cuando se llamaba Copa Bridgestone Libertadores. lo que pasa es que, Para mí mira, tenía demasiada aura cuando se llamaba así. ya vamos a ir con el top, pero en esa época, ya desde el 2017 en adelante, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana empezaron a estar a la par de los torneos de Europa. Entonces, por ejemplo, antes la Copa Libertadores se jugaba el primer semestre, desde febrero hasta junio, julio, y se definía ahí, y la Copa Sudamericana se jugaba el segundo semestre, era semestral, y las finales eran ida y vuelta en esa época. Creo que ahí la Copa Libertadores estaba en su prime o en su mejor momento, en aquellas finales, no sé, Boca el 2007, las finales de Liga de Quito con Fluminense el 2008, el 2009 Estudiantes con Cruzeiro, Bueno, cuando estaba la- Neymar en la Santos de también. Santos con Peñarol en el 2011, entonces eran Sí. otro tipo de campeonato, y las Copas Sudamericanas se jugaban el segundo semestre. En cuanto al top 5 de América, de los equipos de América, primero Boca Juniors. Yo segundo pongo a River Plate, ¿sí? Mm, Tercero Flamengo. Eh, Tercero Flamengo. Mira, por la cantidad de copas que tiene, pongo cuarto ¿Algún uruguayo? a Independiente y quinto pongo a Peñarol. Peñarol. Sí. ¿El tuyo, Diego? ¿El top es como histórico o No, de actual? los más grandes. De históricos. los más Histórico. grandes, por historia al final, sí, Ya. eso pasa. Bueno, es que a mí me pasa como que se me hace más difícil como un top 5 aquí, pero bueno, por lo que sé, por lo que he analizado, pondría de quinto, sí, igual Peñarol, por Tiene también la cinco Libertadores, copas, si no me equivoco. Sí. Cinco Libertadores. Copas Libertadores y tres las Copas Intercontinentales. Nacionales Sí, también, eso, El o más sea, grande de Uruguay. así es. sí. El cuarto pondría, a ver, mm, yo pondría, este de Argentina, a ver, Independiente también. Independiente de Avellaneda, el rey de copas, 7 Sí. Libertadores. Yo pondría tercero River, Tercero River. Tercero River. segundo Flamengo y primero Boca Juniors. Mira. Sí, El está mío- bueno ahí. Podría entrar Palmeiras, El mío, quizás. sí, el mío Sí. es muy distinto, la verdad. Yo tengo creo que solo un brasileño dentro. Para mí el quinto es Flamengo. No Mira. encuentro que sea un equipo tan grande. El cuarto va a Peñarol. Tercero voy a poner a River Plate. Sí. Segundo va Independiente de Avellaneda por la cantidad de copas Libertadores. Y el primero es Boca Juniors, el equipo más grande de América. Mira, yo para mí siempre tiene que estar un brasilero, Flamengo, el equipo más exponente de Brasil. Palmeiras yo no lo pongo ahí, pese a que es un equipo grande. Que Sí. apareció No, al último tiempo. no, más que pero nada. mira, desde el 2000 igual que viene haciendo buenas campañas en adelante este último siglo, pero no es campeón del mundo, como lo es Ah, verdad. Flamengo, Ah, sí. o como lo es todos los Eso equipos, pesa. Peñarol es campeón del Recordemos mundo, que- Boca, sí. River, claro. Recordemos que ahora se volvió a llamar Intercontinental esa copa, que antes se llamaba Mundial de Clubes, Sí. y ahora se vuelve a llamar Mundial de Clubes. Un Mundial de Clubes que se jugó hace poco y lo ganó el Chelsea. Ahora sí se vuelve a hacer la Intercontinental, que la ganó Riquelme, la ganaron los equipos. Claro. Que Colo-Colo perdió la Intercontinental ante Estrella Roja en el 91. Claro, el 91, Cuando efectivamente. ganó Estrella el Roja de Mundial. Belgrado, Sí, efectivamente. es el único título que tiene ese equipo y se lo ganó Colo-Colo. Increíble. Bueno, ya hicimos los top 5, vamos a pasar con lo siguiente que nos toca. Nos toca ahora el fútbol chileno.
Colo-Colo ayer ganó 3-2 ante O'Higgins de Rancagua, el equipo que aún juega por Copa Sudamericana, si no me equivoco. Sí, se enfrenta a Boca Juniors. Boca por los 16avos de Sudamericana Sí, se enfrenta de vuelta del Mundial, el de- 22 y 29 de julio los Sí, partidos. primero allá y después acá. Primero en la Bombonera y después se jugará en Rancagua ese partido de vuelta. Colo-Colo que efectivamente. casi le dan la sorpresa por la Copa Chile, que vamos a explicar el formato de la Copa Chile, qué está pasando ahora, porque recordemos que durante el Mundial se estará jugando la Copa Chile, ya no se juega el Campeonato Nacional. En el partido pasado resumimos la última fecha, la analizamos, sobre todo que Universidad de Chile fue la que cerró la fecha anterior, y ahora el partido Colo-Colo del día de ayer, que se jugó en la noche, que casi O'Higgins le da la sorpresa con un empate, pero Colo-Colo pudo reponerse con muchas sorpresas. Y vamos a repasar la formación de Colo-Colo, que jugó con Maureira, recordemos que es el arquero que a mí Así me es. sorprendió bastante, que está reemplazando a Fernando De Paul, que está lesionado. Jugó con línea de 3 con Jonathan Villagra, Arturo Vidal como líbero, jugando casi entre 5 y central. Sosa, y ya jugó después con una línea de 4 que lo sigue con Jason Rojas como lateral, Tomás Alarcón y Felipe Méndez en el doble 5, Ulloa como lateral izquierdo, Lucas Pastrán por izquierda, Lautaro Pastrán, perdón, por izquierda, Maxi Romero como 9 y Hernández por la derecha. ¿Algo para comentar del partido con el Yo gol? vi el partido ayer, fue partido 19:30, Colo-Colo fue superior 75 minutos del partido, el primer tiempo fue un monólogo de Colo-Colo, prácticamente no sufrió en defensa, la línea de 3 Villagra, Vidal y Sosa ya en la línea de 3 titular, increíble cómo subió el rendimiento Villagra, Sí, que había empezó sido- muy mal. que había sido un jugador muy cuestionado en las primeras fechas, sobre todo ese partido contra Limache, Sí, la yo me primera acuerdo fecha. haber visto ese partido y fue el Eh, partido de Villagra fue Claro, a Joaquín Sosa, claro, Joaquín Sosa también tenía dudas sobre su rendimiento y estuvo bien. Vidal, que había jugado muy mal el año pasado también. Y Colo-Colo fue muy superior a O'Higgins en el primer tiempo, tuvo muchas llegadas de gol. Me atrevería a decir que el 2-0 quedó bastante corto. Buen partido de Lautaro Pastrán, que ha subido su rendimiento, de Maximiliano Romero, que anotó el 1-0 con la ley del ex. Y Colo-Colo se va 2-0 en el primer tiempo, anotaciones de Romero y de Sosa de cabeza. Sí, en el minuto 24 gol de Romero y en el minuto Claro, 39 gol Claro, de Colo-Colo Sosa. el primer tiempo anula a O'Higgins, los laterales bastante adelantados, los centrales también prácticamente en la mitad de la cancha. Los mejores jugadores de O'Higgins como Francisco González, Arnaldo Castillo, que ha sido bien criticado pero que ha hecho goles también, no pudieron contrarrestar la fuerza del equipo del Tan Ortiz. Juan Leiva, que es de los mejores jugadores de O'Higgins en creación, tampoco se vio cómodo, gracias al gran trabajo de Tomás Alarcón y de Víctor Felipe Méndez. Y el segundo tiempo, Colo-Colo Terminó decayendo. tuvo para hacer el 3-0 una jugada de Lautaro Pastrán por la banda y tira en el centro, aparece Víctor Felipe Mendy y la saca Brizuela en la línea, que era el 3-0 también. Maximiliano Romero se pierde un gol prácticamente en el área chica, un cabezazo solo, y parecía que Colo-Colo o hacía el 3-0 o se mantenía 2-0, pero el fútbol tiene estas cosas. Aparece Felipe Faúndez, un centro al área, un gol bastante sorpresivo para el 2-1, y 4 minutos después, o 3 minutos 3 después, minutos Thiago después. Vecino, que ingresó Había entrado en por, el minuto 71 por claro, Castillo. por Arnaldo Castillo, y Thiago Vecino, el jugador uruguayo, marca el 2-2. Creo que hay error de Maureira, centro de González, Maureira no le alcanza a agarrar y aparece en la boca del arco. Y la verdad, por el trámite del partido, era un resultado bastante injusto para Colo-Colo y tanto para O'Higgins. De hecho, en redes sociales se leía hinchas de O'Higgins decir que el empate era bastante injusto. Y cuando Era un parecía que empate era, con sabor a victoria. claro, un empate por cómo se había dado el partido, porque O'Higgins no había llegado, no había tenido ocasiones de gol. Y ya en el minuto 90, ya cuando se habían cumplido los 45 del segundo tiempo, habían adicionado 6. Centro de Víctor Felipe Méndez y Felipe Raipán, jugador de 16 años Literal, que que ya debutó. había debutado contra Recoleta el sábado, jugó los últimos 15 minutos y ahora debuta. Primer gol en el profesionalismo, lo hace en el equipo de sus amores y en el Estadio Monumental. La miña mal de Colo-Colo. Felipe Raipán. No empecemos ya, porque después ya a los 2 meses ya sabemos qué pasa. Felipe Raipán se llama, ¿cierto? Efectivamente. Felipe Raipán, que entró en el minuto 87 y en el minuto 91 le El da la sueño victoria a del pibe. Colo-Colo. Literalmente Soy el un sueño, pibe, literal. el sueño de cualquier jugador que juega en las inferiores de algún equipo, que le gusta sobre todo, que sale de Colo-Colo, entra y en 5 minutos marca y le da la victoria a su equipo. Bueno, la Copa Partido Chile, sufrido. recordemos que la Copa Chile se juega, ahora están jugando los equipos de primera, en febrero jugaron los equipos de primera vez, si no me equivoco, y ahora se están terminando de cerrar los grupos. Pasan los 2 primeros de cada grupo a octavos de final, si no me equivoco. Claro, y ahí empiezan los octavos de final. Y ahí se ve la orden de clasificación, el primer mejor clasificado contra el peor segundo clasificado, y ahí se hace el orden de los octavos de final.
Y claro, efectivamente la lógica debería que la lógica indica que debería pasar Colo-Colo y O'Higgins, pero O'Higgins ha mostrado un nivel muy bajo, empató con Unión Española el domingo pasado y ahora juega contra Recoleta en Rancagua el domingo y Colo-Colo juega el lunes con Unión Española en Santa Laura. Sigue siendo por Copa Chile, ¿cierto? Efectivamente, no, se va a jugar Copa Chile, la Liga de Primera vuelve el fin de semana después del Mundial, el del 25 de julio. Copa Chile y también se va a jugar, recordemos, el 9 de julio, 9 y 12 de julio, las semifinales de Copa de la Liga. Copa de la Liga, Sí, donde O'Higgins donde no enfrenta a está, sí. Ñublense y Coquimbo enfrenta a La Calera. Y la final de la Copa de la Liga es el 18 de julio, un Uy, día O'Higgins, antes de la final del Mundial. O'Higgins puede tener un calendario bastante cargado con semifinales de Copa Chile, o sea, de Copa de la Liga, la posible final si es que pasa, la semifinal de la Copa Libertadores y la vuelta del Campeonato Nacional, todo casi muy junto en unas 2-3 semanas. ¿Tú crees que O'Higgins va a pasar ante Boca? Mira, no hay cómo saberlo, el fútbol está lleno de sorpresas, lo que pasó ayer, Católica eliminó a Boca, la verdad es que Boca ya no es el cuco de antaño, y O'Higgins ha demostrado a nivel internacional, ha Sí. competido bien a nivel internacional, eliminó a Bahía en la segunda fase de la Copa Libertadores, después en la tercera fase pierde con Tolima, pero estuvo a punto de clasificar, pasa en un grupo complicado, porque estaba Sao Paulo, Millonarios que es un grande de Colombia, y le gana a Millonarios en Colombia. Después de 46 años logra un triunfo como visitante. Yo creo que sí tiene chances, pero acá en el Campeonato Nacional y en la Copa Chile ha mostrado un bajo rendimiento. Corrijo, creo que dije Libertadores, O'Higgins juega con Sudamericana Sí. contra Boca. 16 a 2 de Copa Como dijo Sudamericana. Cristóbal, juegan primero en Argentina, después acá en Efectivamente. Chile. Que veo difícil que O'Higgins pase. Para mí es un partido complicado. Boca se está reforzando ahora. Recordemos que estamos en mercado de pases en el fútbol chileno y en el fútbol sudamericano. Pero bueno, O'Higgins de Rancagua que no pudo ante Colo Colo el día de hoy. Y te tengo una pregunta, o sea, les tengo una pregunta a los dos. ¿Fernando Ortiz seguirá el próximo año? Yo siento que sí va a seguir. Fue muy cuestionado al comienzo. Muchos hinchas de Colo Colo no lo querían y con justa razón por cómo terminó el año pasado y sobre todo en la pretemporada, en esos partidos amistosos en Uruguay y sobre todo ese primer partido con Limache que fue desastroso. Ya después la segunda fecha Colo Colo le gana a Everton en los descuentos. Colo Colo juega mal ese partido pero lo gana. Y ha ido encontrando el equipo, ha ido encontrando la vuelta. Lo que se le reclamaba a Ortiz era que no tenía un ordenamiento defensivo, a Colo Colo le llegaban y le hacían goles, logró eso, quizá los primeros partidos ganaban no jugando bien ese partido que le gana a Universidad de Concepción, el partido que le gana a Coquimbo, lo gana por individualidades, pero creo yo que el último mes o los últimos partidos del campeonato y estos partidos de Copa Chile sí había una mejora futbolística, sí Colo Colo es un equipo rápido, sí Colo Colo se impone a los rivales, es un equipo sólido en todas sus líneas, es un equipo que vuela en la cancha. Ortiz debería seguir el próximo año. Ahora, eh, claro, uno dice qué pasa si pierde el campeonato, ahí eso se va a ver, pero creo yo que no es muy recomendable cortar un proceso que se está formando. Sí, pero a ver, yo siento que Ortiz llegó a un Colo Colo que no clasificó a Copa Libertadores. Un Colo Colo que para mí está salvando el año, está viendo qué hacer, viene de un centenario horrible. Y para mí Ortiz no es más que eso, no es un técnico que sea como para ir a competir en la Copa Libertadores. Colo Colo no tiene equipo para ir a competir en la Copa Libertadores. Ya hablaremos un poquito más adelante Mm. de los jugadores que pueden salir y los que podrían llegar Ahora, a Colo Colo. por lo mismo, como no clasificaste, tiene el equipo que tiene. Ahora, el próximo año, lo más probable es que Colo Colo juegue Libertadores, va a tener más presupuesto y va a tener más dinero, va a ser otro equipo, no creo que sea el mismo equipo de este año. Si va a jugar Copa Libertadores, va a ser otro equipo, Sí, van a haber otros vamos a jugadores. analizar un poquito más adelante eso sobre Colo Colo, que va a ser el próximo año, también con Universidad de Chile, con jugadores que tienen ciclo cumplido, sobre todo eso, pero para mí Fernando Ortiz no... Mira, si pierde el campeonato no va a seguir en Colo Colo, créeme, porque quedó afuera Claro. de la Copa de la Liga, si queda fuera de la Copa Chile también no va a seguir en Colo Colo, y no es un técnico que siento que a Colo Colo, siendo el equipo más grande del país, le sirva para ir a competir en Copa Libertadores, ni siquiera Gustavo Quinteros, que era un gran técnico, pudo Mira, competir bien en la Copa esas Libertadores. son las dudas a nivel internacional en lo que preocupa, pero bueno, Sí. primero tiene que lograr estabilidad acá en Chile a nivel local, si no, Sí, porque recién lleva pocos claro, lo está partidos en los logrando. que Colo Colo una racha de victorias. Pero bueno, Colo Colo está tambaleando, veamos qué pasará. Y sobre todo quería hacerles también una pregunta. ¿Qué tan, qué tanta diferencia hay entre Universidad de Chile y Colo Colo a nivel de grandeza? ¿Qué tan lejos está Colo Colo de la Universidad de Chile o qué tan lejos está la Universidad de Chile de Colo Colo? ¿Y qué necesitaría para alcanzarlo a nivel de grandeza? ¿Tú qué opinas, Diego? Tú que Eh, llevas viviendo harto en Chile. Recordemos que Universidad de Chile tiene una sudamericana, que es su Sí. campeonato internacional.
tiene 19 copas, 18 títulos nacionales, 18 títulos nacionales, no gana un campeonato 5 Copas Chile y un título de la primera vez. y creo y no gana un campeonato nacional hace 10 años, si no me equivoco, 10. Se van a cumplir sí o sí 10 años, porque es difícil que ganen este año. Y recordemos que Colo-Colo tiene 34 copas de 34 títulos 34 ligas nacionales, 13 Copas Chile y la Copa Libertadores. y la Copa Libertadores del 91. Claro, la Interamericana y la... Sí, pero la Interamericana, si no se cuenta, la Católica. No, pero Colo-Colo la ganó bien porque se le ganó el derecho. Sí, ya. Pero, Y la Recopa a Cruzeiro. sí, en Japón, ¿qué tan lejos? Porque recordemos que la U perdió la Recopa con el Santos de Neymar. 2012. ¿Qué tan lejos está la Universidad de Chile de Colo-Colo? Mira, bueno, empezando, yo desde el tiempo que llevo acá en Chile, bueno, obviamente U de Chile y Colo-Colo los más sonados, los más grandes, por títulos, por hinchada, por todo lo que han conseguido a nivel nacional. Obviamente, Colo-Colo es más grande, por lo que no, o sea, siempre va a pesar lo internacional. Y obviamente en cuestión de lo internacional, Colo-Colo tiene una Libertadores, el primer y único chileno en tener una competencia internacional como Con así de la prestigio competencia más internacional Claro. más importante de tu continente. eso, como la Libertadores y la Intercontinental, ¿no? No, pero el La- Intercontinental es el enfrentamiento entre el campeón de Europa, el campeón de Asia, de Ah, África. ya. Ah, Es perdón. Efectivamente. el que era Sí, el sí. Mundial de Clubes. Claro. Pero bueno, a ver, a favor de la Universidad de Chile tiene su gente, que para mí es Sí. mucho más fiel que la gente de Colo-Colo, o tiene una hinchada que es reconocida más a nivel internacional. Recordemos que tienen el récord de llevar más espectadores de visita en Copa Libertadores, pero Universidad de Chile tiene también a favor la Sudamericana, sus campeonatos, pero en contra tiene el historial contra Colo-Colo, tiene, 40 partidos de sí. diferencia, Tiene- mucho, sí. tiene que hasta hace poco nomás Un- terminó una mala racha con Colo-Colo, estuvo 20 años sin ganar en el Monumental. Mira, Eso 23 pesa años sin ganar, bastante. 23 años sin ganar en el Monumental y 11 años sin ganar de local, nacional o en la cancha que sea, porque hubo clásicos que se Pero tuvo jugaron que, en varias en regiones. total tuvo como 9 años sin ganar la Colo-Colo. 11 años fueron, 11 años. mucho tiempo. Tiene a favor tiene la Sudamericana, que la ganó invicto, fue uno de los mejores campeones con esa generación dorada de Universidad de Chile, que recordemos le dio mucho a la selección chilena, pero Colo-Colo o sea, Universidad de Chile tiene mucho en contra. No sé qué, yo encuentro que Universidad de Chile, aparte que Universidad de Chile tiene en contra el descenso, recordemos que bajó el 90 y... El, 80 y- el el och- el 88, el campeonato del 88, pero fue el 89, en enero del... Jugó la primera vez, Colo-Colo no ha 89, sí. descendido, pero no sé, obviamente la Católica no entra en la discusión, ni siquiera... No, tercer grande, pero mira, yo desde lo deportivo, son los dos equipos más grandes de Chile, son las dos hinchadas más populares. Yo creo que desde ese punto, lo único que está equiparado Colo-Colo con la U es en el tema de quizá la gente que llevan al estadio, las hinchadas. Yo creo que ahí la U se puede equiparar con Colo-Colo, pero si nos vamos a lo deportivo propiamente tal, creo que sí hay una gran diferencia entre Colo-Colo y la U. Por ejemplo, claro, la U ganó una Sudamericana invicto y es súper valorable. Ganar una Sudamericana igual es un título, pero compararlo con una Libertadores, que es el Mm. título de mayor prestigio, hay una diferencia ahí bastante Que grande. para personas que no entiendan tanto del fútbol Hmm. sudamericano, yo creo que sí. Recordemos que la Sudamericana es la segunda copa con más importancia. Como la Europa League. Como la Europa League, Sí. Eso claro, le voy a claro. comparar con eso. Es la Europa League de América. Si bien es una. Yo encuentro que en Sudamérica se le da más valor a la Copa Sudamericana que en Europa se le da más valor Sí. a la Europa League. Sí, efectivamente, pero la Libertadores es la que todos quieren. Es la, Sí. la obsesión mayor. Es como en Europa, la que todos quieren ganar en la Champions. O sea, el Sevilla daría lo que fuera por ganar al menos una Cambiar sus Champions, ¿no? siete Europa League. 7 Europa Por League. una Champions. Por una O Sí. sea, Champions yo las cambio de una. por eso digo, entonces yo creo que lo único que se equipara entre la U y Colo-Colo es la cantidad de gente que se lleva. Creo que deportivamente hablando, yo creo que la U es más grande que Católica, pero hay más, la Católica está más cerca de la U que la U de Colo-Colo, siento yo. Desde lo deportivo. Pero a ver, ¿qué necesitaría la U para alcanzar a Colo-Colo? Yo diría, o sea, es que Una Libertadores primero deportiva. Igualar más los partidos. Porque Mira, igualar más 40 los partidos. Sí, 40 partidos de diferencia es demasiado. Sí, igual arman los partidos Sí, un pero igualar poquito. 40 partidos necesitas más de 20 años. Efecto. Te Es que ganaste por eso todos los mismo, partidos por con eso mismo, por eso mismo necesita más de 20 años, algo que es casi imposible, es muy difícil que la U se equipare a Colo-Colo deportivamente. Ahora, es el rival que el hincha de Colo-Colo siempre quiere vencer, es verdad, si nadie discute que sea un clásico. Es como por ejemplo lo que pasa entre Paraguay, Olimpia con Cerro Porteño. Se dice que Cerro Porteño lleva más gente o es más popular y que Olimpia tiene los títulos.
pero lo que necesita quizás para superar a Colo-Colo, yo creo que quizás ganar una Por lo menos una Libertadores, al Una menos. Libertadores Y acercarse en títulos nacionales, por lo menos, que Colo-Colo esté años sin ganar y que ellos ganen mucho. Sí, aparte que Colo-Colo, la Universidad de Chile perdió su oportunidad de decir que Colo-Colo iba a descender en el 2021. 2021, el campeonato del Sí. 2020 que se terminó en febrero del Cuando Pablo Solari salvó a sí, Colo-Colo. estuvo a punto de Sí, me acuerdo de ese descender y partido bueno, ante U de Conce, allá en el Esterroa, si no me equivoco. no, fue en el fiscal de En Talca. el fiscal de sí. Talca, pero fue el gol de Pandemia, Pablo plena Solari. pandemia. Sí, sí, yo me acuerdo de haber visto ese partido. Pero bueno, entonces Universidad de Chile está muy lejos de Colo-Colo. Sí, está más cerca de Católica, pero es más grande que Católica. ¿Qué hace la diferencia entre la U y la Católica? La La Sudamericana, Copa Sudamericana sí. y, mira, la U tiene La más gente gente, la gente y la Copa Sudamericana. Y, Sí. y campeonatos igual, porque ¿cuánto tiene Católica? Te 14. saca 2 de diferencia. Dos. Ojo, que no es poco tampoco. Sí, pero Universidad Católica no se le compara a Universidad de Chile. Universidad Católica está sumada porque Universidad Católica tiene mucha diferencia con el cuarto y más o menos diferencia con Universidad de Chile. Pero yo te pregunto a ti, ¿dónde hay más diferencia? ¿Entre Colo-Colo y la U o entre la U y la Católica? No, entre Entre Colo-Colo Colo-Colo y la U. Por eso. Sí. Igual Sí. son los dos más grandes, ¿cachai? Sí, pero no sé, yo para mí Colo-Colo es el equipo más grande del país por un hecho Sí, de por historia. sí. Ahora los de la U van a decir Pero que de- ellos son pero más del 1 grandes, al los de 10, Católica también. Del 1 al Sí, 10, pero es ¿qué tan como- grande Colo-Colo es ante la U de Chile? Por Del ejemplo, 1 al oye, 10. ¿Ah? Oye. ¿Del 1 al 10? ¿Pero cómo? A O ver, sea, como, ¿qué tan, o sea, qué tan el nivel? no lo sé, la verdad. No, ¿No? es que sí o sea, no sé si están sí, sí están muy lejos. No, si están lejos, pero no sé, uno no trata de rebajar a la U, decirle no, que no, la es el universidad- segundo grande, Sí, es la el segundo Universidad de equipo Chile es grande, un- después de Colo-Colo, sin duda. La Universidad de Chile es un gran equipo, es el segundo equipo más grande del país, tiene la mejor hinchada del país para mí, que últimamente ha tenido un par de malas experiencias la hinchada de la U, pero no deja de ser un equipo grande, pero no es más grande que Colo-Colo. No, si eso es, o sea, es un equipo grande, pero no es más grande que Colo-Colo. La Es como Católica, lo que pasa con Boca y River. Claro. River es muy grande, pero no es más grande que Ahora, Boca. entre Boca y River sí está más parejo, Pero es creo que yo. está- Está Sí, mucho más pero- parejo. O sea, Boca es más Sí. grande, pero por ejemplo, puede haber una discusión. Por ejemplo, River tiene más títulos nacionales que Boca, por ejemplo. Boca le dice, bueno, yo tengo 6 Libertadores y tengo 3 del mundo. Y la final de Madrid, creo que yo equiparó un poco la cancha entre ambos equipos. Pero Pero, Boca a sigue Le ver, siendo va a más doler grande. siempre a Boca. A ver, pero Ajá. ¿qué es más importante? ¿Descender o ganarle una final a tu máximo rival? ¿Qué es mejor o qué es peor o más ver, importante? A ver, Peor es descender a ver, siempre. Peor. ¿qué hace que River sea se aleje más de Boca? ¿Haber descendido o lo acerca mucho a haberle ganado la final de la Libertadores? No, es que que- haber, es que haber mira, descendido. Es que ¿sabéis lo que pasa? Mira, yo creo que sí, el haber descendido, lo que pasa es que es una mancha que no se va a borrar con nada. Es Ah. lo peor que le puede pasar a un club y eso lo alejó. Yo creo que eso lo aleja un poco de Boca. Un poquitito, el tema del descenso. Pero devolviéndolo a Colo-Colo. Si Colo-Colo descendiera mañana, ¿acercaría a la Universidad de Chile en grandeza? ¿Se acercarían? Yo creo que, a ver, pierde prestigio Colo-Colo, pero no se acercarían porque hay mucha diferencia en cuanto a títulos. Y en cuanto al historial. En cuanto a la historia entre Boca y River, no hay tanta diferencia Son entre como títulos e historial. no, como 5 partidos en el historial. No, creo, son 10 y- partidos más o menos. Yo- 10 a 8 partidos, no es mucho. Yo pienso que lo del descenso claramente tendría la hinchada de la U bastante como para burlarse de Colo-Colo y quizás entre el folclore entre los dos podría acercarse un poco más, pero en cuestión deportiva no creo Lo que pasa es que, a ver, afecte mucho. seamos claros, el debate en Chile y en Argentina es distinto. Boca y River se vende a todo el mundo. Son de los Sí, el no, clásico. y aparte que Boca y River tienen más equipos con los cuales competir, como Sí, aquí bo. Colo-Colo. Por ejemplo, campeones de Argentina, te puedo nombrar 6 de Libertadores, que está Estudiantes de La Plata, Argentinos Juniors, Vélez, San Lorenzo, Sí. No, sí, hay muchos Independiente, campeones, Boca, claro. River, hay más de 7. ¿no? Y equipos chicos en Argentina. Y a lo que voy es que es distinto en Argentina, porque después del Barcelona-Real Madrid, el clásico más importante para mí es Boca River. En cambio, claro, allá se vive mucho más en Argentina el tema del descenso, perder la final con tu clásico rival. Ahí pesa mucho más esa discusión. Acá en Chile, la U descendió, Colo-Colo no, han jugado finales, Colo-Colo y la U, a nivel nacional. Algunas la han ganado la U y otras la ha ganado Colo-Colo. La del 2006 la ganó Colo-Colo. Sí, pero a ver, La Copa Chile el 2015, pero lo que voy es que difícil que se dé una final, por ejemplo, de torneo internacional, ya ni siquiera te digo Libertadores, de Sudamericana entre la U y Colo-Colo. pero es eso es distinto el debate. lo que iba a preguntar ahora. ¿Qué acercaría más a la U? ¿Ganarle una final de Libertadores a Colo-Colo o que Colo-Colo descendiera? No, ganarle una final a Colo-Colo. O que la U gane una Libertadores. Yo creo que eso lo acercaría más a Colo-Colo. Sí, pero a ver, la conclusión es que Universidad de Chile está lejos de Colo-Colo, pero sigue siendo obviamente un equipo gigante en Chile. Sí, sin duda. No hay que desprestigiar eso, pero bueno, ese es el debate que implantamos en este episodio entre Colo-Colo y la U. Como Barcelona-Madrid. Muchos Sí. hinchas del Barça creen ser más grandes y
es parte del torneo, es parte de. Sí. Tú jamás vas a decir que tu clásico es más grande, es muy difícil que Pero a se ver, escuche ¿tú eso. crees que se compara? Ese debate entre Universidad de Chile y Colo-Colo con Barcelona y Real Nah. Madrid. ¿Tú Es crees que- que el Real Madrid está muy lejos del Barcelona? Es que el tema de las Champions es... Sí, pero ¿cómo la O ganaron? sea, Total. pero no, Pero no, las no ganó. está tan lejos. No, no No, está no, tan no, sí. lejos, pero A ver, hay ya, una si diferencia. vamos En el a ir historial, a- mira, está equiparado. En el historial el Barça tengo Creo que entendido estamos por uno arriba, Claro, empate, pero, no me equivoco. Pero a ver, ya, vamos al dato. El Real Madrid ganó 15 Champions, o sea, como 7 Copas de Europa y la otra la ganó como llamándose Champions. Sacamos la polémica de cómo se ganaron y todo eso. El Barcelona tiene 5. Pero si sacáis las 7 esas, sigue teniendo más que el Barcelona. Po. Sí, pero tiene 5, pero ahí pasa. Yo creo que encuentro que la hinchada del Barcelona es mejor que la del Real Madrid. Últimamente el Real Madrid la cancha la llena de turistas. Pero sí es verdad. Por eso es el precio de la entrada. Y bueno, pero ya, cerrando ese debate, vamos a Si, pasar a... si vamos a hablar de hinchada, bueno, aquí estamos hasta mañana. Ahora, Lo esto que es un ha pasado. campeonato de fútbol, no de Sí. cheerleader, ¿eh? En todo Sí, caso. literalmente. Bueno, Como dice Sí, Cristóbal a veces, si no O sea, ganas no sirve de nada. O sea, hagamos un campeonato de barra entonces, que tiene la mejor hinchada y así te dan más puntos. Ya, a ver. Vamos ahora a pasar a uno de los últimos temas que tenemos por tema de tiempo. ¿Cómo vemos a la selección chilena de cara al Mundial? Al siguiente, al 2030. Recordemos Si es que que vamos. yo creo que sí, porque ya obviamente las eliminatorias van a tener más cupos en el sentido de que imagínate que quieren que sea 64 Ah, selecciones. así es, Sí, yo pero con todavía- Venezuela para el pero- 2026 no o pasaba sea, así. Mira, si es así, irían prácticamente todas, pero todavía no está confirmado eso, porque si se mantiene el formato. Se supone actual, que no jugaría ni Argentina, ni Uruguay, No. ni Brasil. Paraguay. Ni esos Paraguay. tres. Brasil no Estaría es sede. Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Perú, Venezuela. Y Brasil, Si se- po, ¿no? Claro, Brasil, pues si no Brasil lo va a ve. jugar, po. Pero a lo que yo voy es que todavía no está confirmado eso de los 64 equipos. Ahora, a nosotros nos sirve porque así Chile y Venezuela van al Mundial prácticamente, estarían clasificados. Pero si se mantienen los 48 equipos, que también es una opción que se baraja, porque lo de los 64 equipos yo creo que es un poco inviable, siendo realista. O sea, el tema de la logística, el Mundial tendría que durar No, y cerca de aparte, 2 si meses. quieren hacerlo como en 20 países, recordemos 20 que países. el siguiente mundial va a ser. Va a empezar en Argentina, Paraguay y Uruguay. Y para- después para darle- España, Portugal, Marruecos, Sí, ¿no? para darle el como beneficio de haber organizado la primera Copa del Mundo. Uruguay y se, Argentina, sí. la primera final se- del se mundo, cumple- 1930. se cumplen Sí. 100 años y todo eso. Y después los últimos partidos se trasladan a Marruecos, Portugal y España. Sí. Se está peleando la final entre Marruecos, Sí. entre el Bernabéu y el Camp Nou. Ya, pero este tema de la selección chilena va. ¿Tendremos mejores jugadores, mejor generación, mejor técnico para ese mundial? ¿Para estas Yo eliminatorias creo se vienen? que es una incertidumbre porque, por ejemplo, sigue Nicolás Córdoba. Un técnico que tiene que salir literalmente. tiene que No. salir ahora. Ya el próximo año empiezan las Nicolás eliminatorias. Córdoba no puede seguir en la selección para las eliminatorias. Mira, Recordemos yo- que estaba sonando de Cachese si es que quedaba fuera del mundial, pero pasó con el milagro. ¿Y ahora qué técnico? Bielsa no creo que sea un. No, un Bielsa ya técnico para no, la Bielsa ya selección. no, no. Guardiola Porque hay poca materia prima. Yo creo que hay poca materia prima cuando él llegó en esa época del 2007. Era tenía poca muy- materia No, prima. pero no creo que haya poca materia prima. Creo que hay una materia prima no comparable con esa materia prima, porque esa fue la generación dorada, los mejores jugadores de la historia de la selección, que ya pasaremos eso Sí, también. sí. Y yo encuentro que hay materia prima en Chile para jugar, pero ¿qué técnico puede Pero- hacer jugar a esta Pero, selección? por ejemplo, ¿qué Guardiola. jugador tú ahí, un jugador que te pueda cambiar un partido en Chile? Lucas Cepeda, ¿Algún otro? Vicente Pizarro, Yo no sé si Vicente Pizarro, yo vi los partidos. Yo al menos no lo vi. Yo creo que Darío Osorio, si se empieza a poner Yo la creo camiseta de la que, selección, yo creo que pues... Cepeda es como el distinto entre comillas que Con tenía. Darío Yo Osorio, la pero verdad, Darío Osorio tiene que empezar a subir su rendimiento en la selección. yo la verdad, Gabriel Suazo, bajísimo nivel, Maripán, Lucas Asadi, si, Lucas Asadi si no- vuelve a es- repuntar, sí, pero Lucas Asadi tiene que remontar. Este semestre ha sido un desastre. Lucas Asadi en la U. Por ejemplo, Guillermo Maripán, no, ya nunca le he Guillermo visto un Maripán partido no- bueno. No Nunca va a le he llegar visto, al 2030, tiene como pero nunca le he 35. visto un partido bueno en la Yo selección. tampoco. Gabriel Suazo, creo que ya hay que empezar a apurarlo. Entonces, En la defensa verdad es está que Iván Chile tiene Román, poco. Chile Iván tiene Román, poco. Marcelo Morales. Sí. van Iván a Román ser- se hizo expulsar estúpidamente la otra vez. Entonces, Sí, pero yo- él tiene 18 años, 19. sí, insisto, claro, necesitamos un entrenador bueno porque el último entrenador que tuvimos, Gareca, vino a vacacionar a Chile. Literalmente. Prácticamente, hay que Berizzo decirlo, vino- nos estafó, se rió en nuestra cara, fue como un infiltrado Era peruano era argentino. el técnico que más ganaba en Sudamérica después del de Brasil. Era el tercero que más ganaba. Primero el de Brasil, después Bielsa y después venía Gareca. O sea, Gareca ganaba más que el técnico campeón del mundo, Scaloni. Mm. Y fue un desastre lo que hizo. Entonces, Bueno, yo la verdad ya- lo veo difícil y ya hay que tener un técnico nuevo, ojalá antes de enero del 2027, ya para que empiece a trabajar. ¿Qué te iba a decir? Pero a ver, ahora, si Chile, no creo, pero si Chile no tiene un buen rendimiento en las eliminatorias y en la próxima Copa América, ¿ya es responsabilidad del técnico o de los jugadores? Para mí de los dos. Ambos, yo creo que en general de
de todo el fútbol chileno el no sacar jugadores competitivos. Yo creo que esto ya viene hace De la rato. Pero a ver, dirigencia. Dirigencia, a ver, las mira, divisiones inferiores. A ver, Fútbol formativo, fútbol un formativo, porcentaje, siempre. en el 100%, la actualidad de Chile, ¿qué porcentaje es culpa de los técnicos? ¿Qué porcentaje es culpa de la dirigencia de Chile, de la NFP? ¿Y qué porcentaje es culpa de los jugadores chilenos? A ver, yo creo que De la NFP bastante. yo le doy un 60-70% a la NFP porque no trabajaron, no se preocuparon de generar recambio, no se preocuparon de fortalecer el fútbol formativo, no lo han hecho, no lo han hecho. En pandemia yo recuerdo, hubo casi un año donde el fútbol formativo no se jugó por pandemia prácticamente y porque claramente los dirigentes de los equipos no querían gastar en trayecto y todo eso, entonces así es muy difícil. Siento yo que, claro, hay responsables de los jugadores, sí, yo le doy un 20% a los jugadores y 20% al entrenador, pero los principales responsables son los que están a cargo, los Entonces, clubes y la un NFP. 60% para Sí, la dirigencia, sí. 20-20. O sea, son 3 mundiales sin ir. ¿Qué te Bueno, dice eso? Bueno, pero ahí también podemos ver el caso de Italia. ¿De quién es culpa lo de Italia? Yo creo que lo de Italia es lo mismo, Pero los sí, dirigentes, es la que asociación si bien, italiana. si bien Italia, la Serie A ha decaído bastante a lo que era antes, en el 2000, en los 90, sigue teniendo una gran selección. Tiene uno de los mejores porteros del mundo, Donnarumma, tiene los mejores mediocampistas. Pero 3 mundiales sin ir, estamos hablando de Sí, Italia. pero- O sea, De Italia. obviamente viendo los niveles entre Chile y Italia, Claro. pero, por ejemplo, ¿en qué momento se le empieza a exigir a los jugadores? Porque yo digo, no sé, hay jugadores, no sé, por ejemplo, para mí, Maximiliano Guerrero en la U. Yo encuentro que es un jugador que ya tiene más de 23 años, si no me equivoco. Tiene 23, 24 años, ya. Es un jugador que ya le grande. tienes que empezar a exigir. Pero Sí. un jugador de 19 años, de 18 hasta los 20, ¿qué tanto le puedes exigir de partida en su club y de partida en su selección? Mira, yo creo que no le podía exigir tanto, pero igual, o sea, mira, yo voy a poner un caso, yo sé que es incomparable con la generación dorada, pero por ejemplo, Marcelo Sala a los 20 años, 21 años ya era goleador Sí, de pero la era Universidad de Chile distinto, es y como se, lo que pasa con no, la sí, Viña Mal. y se fue a River a los 21 años y fue goleador. Arturo Vidal a los 19 años ya estaba en el Leverkusen, se ganó la camiseta titular. Alexis Sánchez a los 18 años ya estaba en River Plate, era titular. Entonces, claro, efectivamente, ya 18 a 20 años, una edad donde el jugador se está formando, pero Es que según biológicamente se supone, y como a nivel de mentalidad, el jugador se termina de formar a los 23, 24 años y ahí ya debería ser su mejor nivel. sí. Pero pero- a ver, saquemos esos casos Es que de ese es el Marcelo. problema. Después de los Pero es que hoy 23 en día seguimos sin el desarrollarnos. fútbol, mira, a mí lo que me pasa, o sea, desde un punto de vista neutral, a mí me parece raro que no le den como todas las herramientas posibles a los jugadores jóvenes, porque hoy en día el fútbol está como surgiendo cada vez más y los jóvenes de incluso de menos de 17, 16 físicamente le están dando para competir de manera profesional. Yo siento que eso es algo que debería hacer la asociación chilena. En este caso, darle más prioridad a los jóvenes, de que no tienen que esperar hasta los 22, 23 para que recién destaquen, porque hay muchos jugadores, por lo menos, obviamente la Miñama es un caso muy excepcional, pero muchos jugadores que en otras ligas de 17, 18 años le dan la oportunidad para debutar. Hoy en día con el jugador que mencionaban de Colo Colo con 16 años, a esos jugadores formativos ya desde los 15, 16 años hay que darle la oportunidad de prepararlo físicamente, mentalmente también, porque la presión es bastante hoy en día en el fútbol. Es que Yo sí, diría pero por que- ejemplo, no sé, le pasó a la Miña Mal con el físico y todo eso, pero a nivel de Chile, saquemos esos casos, como decía Cristóbal, ese caso de Marcelo Salas, Arturo Vidal, Sí. ellos ya no están. La generación dorada ya no está, no están los distintos en Claro. Chile. Ahora el más distinto en Chile es Lucas Cepeda, Y Asadi, entre comillas, Claro. Osorio, ya. Pero Pero ahora, ¿en qué momento se le exige a los jugadores decir, porque Chile primero no tenía gol. Ahora Chile no tiene bien funcionamiento de juego. Ahora Chile no tiene un técnico. Entonces, ¿en qué momento vamos a tener todo y vamos a poder ser una selección que vuelva a ser la que era en el 2015, en el 2016, 2017, que yo competía? creo que eso es difícil que se vuelva a repetir porque lo de la generación dorada fue algo atípico en la historia de Chile. Pero Chile, pese a que no va a todos los mundiales, porque a Chile le cuesta clasificar históricamente a los mundiales, siempre tuvo uno que otro jugador bueno. Ya, el 98, Zamorano Salas. En el Tenía ahí dos 82 tenía monstruos. Carlos Tenía ya a Caselli. Caselli, tenía ya a Patricio Yáñez, tenía ya el Cóndor Roja. ¿El Chamaco Valdés? En ese tiempo, ¿no? Chamaco Valdés. Estaba en ese tiempo, ¿no? ¿El 82? 82, creo que estaba el. Sí, estaba ahí, estaba el 74 también. Sí. Ya. ¿Quién más? Tenía a Alberto Quintano, 74. ¿Qué ahora vamos a hacer eso? Vamos a Tenía a pasar- Leonel Sánchez. Entonces siempre teníais uno o dos jugadores determinantes. Siempre. Siempre teníais uno o dos cracks que te podían cambiar. Yo no veo eso hoy día.
Igual, o sea, no necesariamente de que tienen que estar como en equipos top como para sí o sí ser la estrella como de Chile, pero eso, como que le está faltando un jugador diferencial en un porque bueno, mm, voy a hacer la comparación con un poco con la Vinotinto que tampoco siento yo que tiene un jugador diferencial y yo diría que también pesa que no haya muchos jugadores en Europa también, o por lo menos en selecciones de Europa más como de las 5 grandes ligas. A ver, pero Eso Mira, no, también. no jugó, espérame, para jugó. hacer un Sí, sí. paréntesis ahí, hablando de Venezuela, mandar la fuerza y todo lo Ah, que sí. o sea, saludo, no, fuerza y apoyo a todo el pueblo venezolano. Recordemos que hace unos días atrás, ayer o antes de Sí, ayer, yo. ocurrió un Sí, el terremoto, 24 de junio. una Nosotros sí tragedia. sabemos lo que la Sí, tierra tiembla, Chile así que. sabemos Sí, país que es sísmico, que así es que. que lo que pasa es que Chile yo creo que está un poquito más preparado para esas Sí, sí. catástrofes naturales, pero recordar que está sufriendo mucho el pueblo venezolano y mandarle la fuerza y Sí, el apoyo y mucha fuerza ahí a mi que país. ojalá se pueda resolver lo mejor Claro. posible y aparezcan las personas que están desaparecidas, las que están heridas se recuperen y bueno, fuerza a las familias de Venezuela, fue algo terrible, pero bueno, desde aquí en Cancha Neutral, que para ver si es que alguna persona de Venezuela nos escucha, pueda distraerse un poco de lo que está pasando. Bueno, ahora vamos a pasar a... Corregir algo el último, Chamaco Valdés jugó el Mundial del 66, fue convocado pero no vio minutos y jugó el del 74. Ah, ya. No jugó el Mundial de Ya, 1982. para corregir. Recordemos que aquí siempre vamos a dar información que pueda estar chequeada, vamos a separar lo que es una opinión siempre en los debates y mantener la ética periodística. Recordemos que es un podcast periodístico de periodismo deportivo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con los 9, pero lo vamos a hacer para hacerlo más rápido en un top 5. Dame tu top 5 de mejores jugadores en la historia de la selección chilena. De la selección chilena, no Mira, jugadores chilenos. Me refiero, ¿a qué hago con esto? A que aquí no vale lo que haya hecho o no vale tanto lo que haya hecho, no sé, Arturo Vidal como ganador aquí vale más que nada lo que hicieron en la selección. Por ejemplo, sí. Copas Américas. Sí cuenta la carrera del jugador por fuera, pero no es lo más importante. A ver, para mí el primero es Elías Figueroa. El mejor jugador de América, cuando jugaba Tres Pelé. veces, tres veces, El los mejor años central del 70, mundo cuando jugaba Beckenbauer. efectivamente. Segundo, Arturo Vidal. Tercero, Alexis Sánchez. Aquí está un poco más difícil entre el cuarto y el quinto. Cuarto te podría poner a. Ay, ay, ay. Marcelo Salas. Marcelo Salas. Y el quinto, Claudio Bravo. A ver, para mí, a ver, pero para hacerlo más rápido, el top 5 sería el quinto, Claudio Bravo. Claudio Bravo, el cuarto, Marcelo Salas. El tercero, Alexis Sánchez. Segundo, Arturo Vidal. Primero, Elías Figueroa. Ese es el top 5 de Cristóbal. El mío, está difícil meter a alguien que no sea de la generación dorada, pero voy a partir del quinto al primero. El quinto, para mí, puede ser Marcelo Salas, uno de los mejores jugadores de la historia del país y que hizo bastante por la selección. Si bien no le tocó la generación dorada, pero con la dupla Sasá hicieron bastante el gol a Inglaterra, todas esas cosas. Doblete en Wembley. El Sí. cuarto, el cuarto. Uy. El cuarto para mí va Claudio Bravo. Me duele un poco porque personalmente para mí Claudio me parece uno de los mejores arqueros en la historia del fútbol, por gusto personal, de los que yo vi al menos. El tercero va Arturo Vidal, ¿sí? El tercero es Arturo Vidal, para mí el segundo es Alexis Sánchez y el primero es Elías Figueroa. Entonces, para resumir sería Marcelo Salas, Claudio Bravo, Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Elías Figueroa. ¿Dio? De los que has Yo, visto de la selección por último. bueno, obviamente Porque de tu selección es Juan Arango el mejor. sí, Sí. sí, sin duda. Y ahí después sería Salomón Rondón, pero bueno, Sí. yendo a la selección de Chile, obviamente contemporáneo con la generación dorada y yo diría, pero también yéndonos a la historia, hay que siempre respetar la historia. Yo diría que de quinto también Marcelo Salas, por lo que ha significado El de manera matador. internacional, Matador Salas. También podría ser Iván Zamorano, pero siento que Marcelo Salas ha como que de cierta manera ha expandido más como que su legado. Entonces Marcelo Salas, de cuarto pondría Claudio Bravo. Para mí Claudio Bravo es una pieza clave como una de las piezas clave de la generación dorada por lo que consiguió
en el Barcelona. Pero el Capitán América en la selección. En la Real Efectivamente. Sociedad. Bueno, sí, también capitán. Tercero pondría a Alexis Sánchez. Sí, tiene que estar siempre. Sí. Alexis. Segundo. Mejor jugador de la Copa América 2016. Segundo, año. Elías Figueroa, porque no, o sea, sé lo que ha conseguido Elías Figueroa, pero para mí Arturo Vidal es el mejor no solamente por cómo lideró a Chile junto a Claudio Bravo, cómo lideró a Chile, sino por lo que representa Arturo Vidal en Chile. Para Es mí, que, Arturo Vidal es Chile. es que lo que si bien, representa. o sea, puede ser Chile, pero recordando, no nos vamos a meter en esos temas. Los incidentes de Arturo Vidal con el Ferrari, la Copa Bueno, América, todas esas Su cosas. parte negativa. Su parte Claro, negativa. pero obviamente no lo deja de ser- deportivo. no deja de ser uno de los mejores jugadores de la historia de Chile. Para muchos el mejor. Para mí no, pero es de los mejores obviamente. Por un hecho de lo que hizo en su carrera y lo que hizo en la selección. No, siempre dio la vida. Y hablando de selección, hoy día es una fecha especial. Especial, 26 de junio. se cumplen 10 años de la Copa América Centenario, si no me equivoco. En aquella final, imagínate, hace Ante 10 Argentina. años, una década, como pasa el tiempo, ahí Los mexicanos celebran que ya son 10 años. Messi tenía 27, los jugadores de la generación dorada, Messi, eran jóvenes, 27, 28 años. Chile y Argentina eran en esa época las mejores selecciones del continente. Sí. Ahí estaba Juan Antonio Pizzi en la roja y en la escuadra albiceleste el entrenador era Gerardo el Tata Martino. Tata Martino. ¿Y cómo vivieron esa final ustedes? Después voy a contar yo, pero ustedes cómo estaban, si lo recuerdan. Yo la Tú, viví tú al menos, Luciano. Yo la viví en la casa de mi abuela, aquí cerca en Santiago. Me acuerdo que, como dije en el capítulo pasado, como opinión personal, soy un gran fanático de Messi. Yo me enamoré del fútbol viéndolo a él. Y ya después de Chile, o sea, obviamente en mi país, eh, tenía un pequeño sentimiento de que la ganara por las críticas que habían en ese tiempo hacia él. Bueno, después nadie pensaría que iba a pasar lo del 2021, 2022 y después la Copa América de Argentina. Pero yo la viví, no sé, la grité igual que la del 2015. Pero no sé, esa Copa América fue increíble, una de las mejores Copa Américas que he visto. Pero eso, no sé. No iba a ir por Messi, ¿verdad? ¿No? No, iba a ir por Messi. iba por por Chile Argentina. siempre. Bien ahí. Bien ahí. Pero eso, no sé Sí, qué más. tú, Diego, bueno, tú como venezolano, ¿te acuerdas de aquella final? ¿A quién apoyabas? O sea, O sea, A yo. Venezuela no creo. No, pero, o sea, no. O sea, como que tenía eres del Real Madrid, weón, me acuerdo. un poquito más como de esperanza de Chile, la verdad, porque yo siempre como que he tenido un poco, no de Messi, sino como más que nada de Argentina, como de los fans, y un poquito de los fans de Messi, pero igual sí es verdad que a comparación con el 2015, como que yo tenía la sensación de que Argentina era mucho mejor en cuestión de jugadores. Es que Ya en después, esa final fue mejor Argentina. es que La por del eso. 16, sí, la del 15 creo que fue un poquitito Sí. mejor Chile, pero la del 16 Es que Bueno, la del fue 2015 era sí. más parejo Sí. y yo creo que Chile más fue local épica. aparte, entonces Sí. por Sí, eso. pero ya recordar que en esta parte del programa estamos haciendo opiniones, obviamente. Sí. A cada uno le puede gustar lo que quieran. Separamos la opinión de lo que es la información, de lo que es la ética y todas esas cosas. Una opinión te puede gustar quien sea. Ustedes nos pueden dejar en los Sí. comentarios de los videos a quién les gusta, a quién les parece mejor. Nosotros damos nuestra humilde opinión desde aprendices de periodismo, estudiantes. Pero bueno, Sí. yo creo que con esto vamos a cerrar ya por Así temas de es. tiempo. Un gran capítulo el día de hoy, me gustó mucho. Pasamos un poquito el tema del mundial un poquito más rápido ya porque por temas de tiempo y aparte de que el mundial ya va avanzando cada vez más rápido. Pero eso, para cerrar, darle obviamente de nuevo las gracias a la universidad por la oportunidad que nos da de cancha neutral, de este proyecto tan lindo que hacemos nosotros tres. También gracias a Fabián que está en la producción detrás de todo esto que ven. Cosas para mejorar siempre vamos a tener. Vamos a recordar que este es el segundo capítulo de este podcast deportivo, de este programa deportivo. Vamos a traer cosas nuevas como juegos para la siguiente entrega, el mentiroso, otras cosas así, debates, invitados se pueden venir. Recordar que esto se graba en el estudio de la Universidad Alberto Hurtado. Somos estudiantes de periodismo y desde aquí le mandamos nuestros más grandes saludos. Recordar la fuerza a Venezuela. El apoyo Fuerza al pueblo venezolano, así es. Mucha que esto fuerza, sí. se graba el 26 de junio. Lo más probable es que se estrene o hoy día en la noche o mañana en la mañana. Mañana temprano, probablemente. Junto con los clips. Recordar que aquí abajo vamos a tener un recuadro
donde salen nuestras redes sociales, de Cristóbal Bonocore, de mí como en TikTok no es V Sports, donde subo videos deportivos, de Diego no sé si es tu Instagram personal, No. no sé, pero ahí va a aparecer la universidad y donde nos pueden encontrar siempre en cancha.neutral en todas las redes sociales, ya lo dije Sí, anteriormente. síganos en Instagram. Síganos en Instagram, que tenemos ahí todos los clips. Ahora en TikTok se va a crear la página y se van a empezar a subir clips y toda la información que sea como de grabaciones, de que no se pueda haber capítulos, de que sí va a haber capítulos, se va a transmitir tras las historias de Instagram de Cancha Neutral. Bueno, no sé si tienen algo más para cerrar. No, yo la verdad No. que no. Bueno, Viva saludar Chile. a toda la audiencia. Sí. Fuerza Venezuela, obviamente. Y nada, veamos cómo termina esta jornada de Mundial y de la Copa Chile del fútbol chileno y seguir disfrutando el fútbol. Sí, bueno, también muchas gracias a la universidad nuevamente por la oportunidad. Como decía anteriormente, mucha fuerza a Venezuela. Yo la verdad es que he estado, bueno, obviamente viendo el mundial y tal, pero también pendiente de lo que pasa allá. Bueno, como antes de terminar, por si, bueno, los venezolanos no sé si nos van a ver, pero ya por lo menos la municipalidad de Estación Central está dando un centro de recogida por si quieren dar sus cosas así. Yo diría que es importante dar ese espacio para la ayuda, entonces eso. No sé si otras municipalidades, pero el que vi últimamente es el de Estación Central. Pero igual si quieren revisar si otras municipalidades están como con esa ayuda, lo pueden hacer. Pero bueno, ya terminando, espero que vean el video en todas las redes sociales posibles y que nos apoyen, que bueno, también comenten o opinen también lo que hay que mejorar, cosas de lo que dijimos. Denos ideas. Sí, Recordar sí, que a través de Instagram y TikTok van clips cortos de lo que pasa, de lo mejor que pasa en el programa. Y a través de YouTube, como cancha.neutral también, está el capítulo completo. No confundir con Cancha Neutral TV, que es un canal uruguayo Sí, un canal sí, uruguayo. sí, sí, lo vi eso yo cuando- lo vi en YouTube. Yo también me di cuenta, yo puse cancha neutral en YouTube. Ya, y- pero nosotros Parece no. eso. Nosotros somos cancha.neutral, somos Somos chilenos y un únicos, somos venezolano. únicos. Cancha.neutral en YouTube. Y a ver si algún día lo subimos a Spotify, pero bueno. Desde acá nos despedimos. Se despide Cristóbal Buenocore desde el micrófono 2, Adiós. al igual Adiós que a Diego todos. Mendoza, Chao. del micrófono 1 y yo de su servidor, quien dirige a estos integrantes del programa. Se despide Luciano Fuentes desde los estudios de la Universidad Abierta de Todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas chao. gracias a todos. Chau. Chao.